primera, estamos orgullosos de nuestro Mario González y que Dios siga usando su vida como joven, inspirando a nuestros jóvenes a la adoración a Dios a través de la música, a través del canto. Así que orgullosos por Mario que ha estado con nosotros en este día. Extraño a mi querido amigo Mario. Lo segundo es, jóvenes, sí se puede comprar un coche a la futura novia y esposa. Porque literalmente me pasó algo similar. Yo me enteré que mi amiga Xochitl quería comprar su primer coche y pues yo le ando buscando un buen coche y todo, ¿no? Y le digo, ¿cuánto tienes? Mi amor. Bueno, no le decía mi amor porque éramos novios. Digo, tampoco éramos novios, éramos amigos. Y le dije, y me dijo, pues he ahorrado mis $500. Y dije, pues con eso, ¿quién sabe qué vamos a comprar? Pero me puse a buscarle, encontré uno de 1,500, lo supernegocié a 1,200 y lo compré. Entonces puse 700 de mi bolsa, le bajé los 300, puse 700 de mi bolsa, ella me dio sus 500 y ella siempre pensó que su coche costaba 500. Pero sí se puede, ¿eh? Vale la pena la inversión. Ya tenemos varios añitos de casados. Y lo primero, Mario, lo segundo, sí se puede lo del coche. Y lo tercero es que estamos celebrando que Jesús ha resucitado. Feliz día de resurrección. Un aplauso fuerte a nuestro buen Dios. Este es un día realmente glorioso. Juan, uno de los apóstoles, seguidores cercanos de Jesús, uno que se acostaba al pecho de él. Yo me imagino que cuando él abrazaba al Señor se quedaba allí. A eso se refiere, me lo puedo imaginar. Juan escribe en capítulo 1, verso 14, vimos, hablando de él y de los demás que estuvieron alrededor de Jesús, vimos su gloria. Este es un día glorioso porque el ser humano vio la gloria de Dios hecha carne. Juan dice, vimos su gloria. Gloria como la del unigénito Hijo del Padre, el único Hijo de Dios, Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dice Juan, es un día glorioso, de mucho movimiento, de muchos colores, textura, estilos musicales. Lo que es real es que el día de hoy, hace 2000 años, un día como hoy, la tierra tembló y Jesús salió de la tumba y la dejó vacía. Hace un par de noches celebrábamos aquí Viernes Santo y nuestra historia se quedó inconclusa porque pues muere Jesús en una cruz y se le pone en la tumba. Así termina el viernes. Ayer sábado, o más bien los sábados, es un día donde pues es el shock, ¿no? Que en aquella época sintieron los primeros discípulos, los amigos cercanos de Jesús, porque su amigo, su maestro, algunos no estaban muy seguros si era el Mesías, el Cristo todavía no había esa convicción tal vez, pero lo que ellos habían visto es que había muerto, realmente había muerto. Realmente el soldado romano había traspasado con una lanza su costado. Esa lanza va dirigida al corazón. Con eso se aseguraban que el crucificado estuviera muerto. No tuvieron que quebrantarle o quebrarle las piernas al Señor Jesús, que era otra práctica también, porque al momento de quebrarle las piernas al crucificado, el cuerpo cae y al caer se produce una asfixia que hace que mueras rápidamente. Así que si eras un soldado romano, nada más esperabas la orden de tu centurión, ibas, rompías las piernas y ya sabías que te ibas a ir a la casa pronto, porque esa persona iba a morir. No fue necesario quebrarle las piernas al Señor Jesús. Él ya estaba muerto, es lo que dice la Biblia. Pero me encanta que cientos de años antes la Biblia también dijo que ninguno de los huesos del Mesías iba a ser quebrantado. Así que es cumplimiento de la palabra de Dios. Nada escapa a su control, a su dirección. Él es el que gobierna nuestra vida. Aunque no lo creamos, aunque no lo entendamos, Él sigue siendo Dios. No sé dónde estamos en nuestro caminar de fe, pero yo espero, por algo que he visto ya por un tiempo, que esta palabra de Dios que vamos a compartir el día de hoy produzca fruto para gloria de Dios en tu vida y a través de tu vida. Gracias por estar aquí. Es un hermoso privilegio poder celebrar juntos, dedicarle este tiempo a Dios. Y quiero que sepas, quiero que te lleves esto bien presente en tu mente y en tu corazón. Dios honra a los que le honran. Tú al venir a su casa, al venir a buscarle, le estás honrando y Él te va a honrar.
No vas a salir igual que como entraste a este lugar. Tu fe va a ser fortalecida, vas a salir levantando la cabeza y creyendo en lo que es imposible para los hombres, que una persona haya resucitado entre los muertos. Ese es Jesucristo. Ahora, en su vida, Él resucitó a otras personas, ¿ok? Pero era importantísimo que el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado, diera su vida en una cruz y al tercer día resucitara, como las Escrituras decían acerca del que iba a venir a liberar a su pueblo, a cada uno de nosotros. Bueno, alguien me dijo por allí, tienes mucho trabajo este fin de semana, ¿no? Así. Y dije, wow, sí, ¿por qué? ¿Por qué lo dices? Bueno, es que el mundo está muy complicado, tienes que dar un mensaje de buenas noticias, ¿cómo le haces? Entonces le dije, pues, ven a ver, pues, ¿cómo le hago? Ven a la iglesia, acepta mi invitación, ven y veamos cómo le hago. Las cosas que ocurren en el mundo, les abro mi corazón y han ocurrido muchas cosas. Muy complejas, complicadas, muy difíciles de entender, unas muy tristes, inexplicables. Realmente no afectan mi sentir acerca de la resurrección de Jesús. Todavía sigue siendo Jesús la única esperanza que tiene este mundo. Todavía lo sigue siendo y lo creo más el día de hoy. Mientras más tinieblas hay en nuestro mundo, dice la palabra de Dios que abunda más la gracia. Y yo creo en eso. Y creo que en un día como hoy, por más complejo que esté el mundo, el mensaje de Jesús debe de ser escuchado, debe de ser adoptado, debe de ser abrazado, debe de ser practicado. Y es que los cristianos, los seguidores de Jesús, como hemos estado aprendiendo últimamente, los de El Camino, así también se nos conocía desde un principio, porque somos los de El Camino, la verdad y la vida, como dice Juan 14:6. Tenemos un mensaje verdadero y lleno de esperanza el día de hoy. Celebramos el glorioso día que Jesús, el Hijo de Dios, resucitó de entre los muertos. Y durante este tiempo voy a mencionar algunos versos de la Biblia. ¿Y por qué lo hago? Porque 2 de Timoteo 3:16 dice que toda la Escritura, toda ella, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, toda es inspirada por Dios. Y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia a ti y a mí. Así, para que nuestra relación sea perfecta en Cristo. Y para que tú y yo estemos enteramente preparados para toda buena obra que hagamos para gloria de Dios. Por eso me encanta mencionar la palabra de Dios cuando hablamos del Señor. Porque nuestro mensaje, para que sea verdadero y lleno de esperanza, necesitamos como fundamento su palabra, la palabra de Dios, la cual a su vez fortalece nuestra fe y la va a fortalecer siempre. Jesús dijo en Mateo 24:25, el cielo y la tierra pasarán, mi palabra no pasará. ¿Qué quiere decir eso? Que la palabra de Dios es confiable, es eterna. La palabra de Jesús, todo lo que Jesús nos ha enseñado, podemos confiar. No son palabras que se las lleva el viento, son espíritu y son vida, dijo el Señor acerca de su palabra. ¿Cuántos creemos la palabra de Jesús? Hacemos bien al hacerlo. Romanos 10:17 dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y es un hermoso proceso porque en la medida en que nos exponemos a la palabra de Dios, queremos escuchar más de ella. Y en ese proceso donde estamos exponiéndonos a la palabra y empezamos a crecer en ella y tenemos necesidad de seguir escuchando, de seguir aprendiendo, nuestra fe va creciendo. Eso dice este verso de Romanos 10:17. Vamos a estar en Romanos, unas 5 versos que aparecen en Romanos. El título de la enseñanza son 3 razones por las cuales hoy es un día glorioso. La primera razón es Jesús nos reunió con Dios. Y antes de, ahora sí, meternos de lleno a la enseñanza, permítame orar. Una oración que, Padre, tú la conoces muy bien. Podemos cerrar nuestros ojos. Padre amado, gracias por tu palabra. Guíanos a toda verdad, tu palabra es verdad. Jesucristo es el camino, Él es la vida y Él es la verdad. Y es en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, que oramos esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Me encanta hacer esta oración. No sé cuándo se me quite orar de esta forma. Vino a mi mente la primera vez que tuve el privilegio de ser el pastor principal de aquí de Casa de Luz. Y literalmente estaba súper nervioso. La noche anterior, mi esposa lo sabe, llorando en la casa, literal, con lágrimas en los ojos y diciéndole, Dios, te equivocaste. Yo no sirvo para esto.
no estoy lo suficientemente preparado para hablar tu palabra. Me siento bien indigno. Y así llegamos un día a abrir la palabra de Dios y me di cuenta que Dios se encargaba de hacer su obra y que esta es su iglesia y Él se encarga de su iglesia y que Él va a usar a personas incapaces como yo para que el crédito sea siempre para Él. Y aquí estamos el día de hoy y me encanta repetir esta oración que se me quedó grabada en mi corazón. Esa primera vez fue precioso ver la respuesta de Dios, la respuesta de la gente a la palabra de Dios. Jesús nos reunió con Dios, es el primer punto, a través de su vida, su obra en la cruz y su resurrección al tercer día. Jesús nos vuelve a unir con Dios, nos vuelve a reunir con Él. Habíamos sido separados por el pecado, porque siempre que pensamos en Dios, nos imaginamos al ser humano de un lado y a Dios del otro. Siempre que pensamos en Dios, por lo menos no sé si te pasa a ti, ¿con qué características vemos a Dios o pensamos acerca de Dios? Por años los seres humanos hemos pensado en un Dios que nos imaginamos y el que menos tiene un hilito de imaginación. Unos tienen hasta demasiada imaginación, pero el que menos imaginación tiene, por lo menos cuando se habla de Dios, se piensa en un Dios que es poderoso, que es supremo, creador de todo, del cielo y de la tierra. Muchos vemos a Dios como un gigante, sabio, fuerte, misericordioso, todo amor, santo, perfecto. ¿Cómo lo ves tú? Así lo veo yo. Y así siento que mucha gente ve a Dios, o cuando pensamos en Dios así. Pero de pronto vemos al ser humano del otro lado, ve el ser humano su propia condición y se da cuenta de lo lejos que estamos del carácter de Dios. Yo me encuentro algunas veces exagerando en algunas situaciones donde al parecer eso es lo que más me conviene. Necesito de Dios. Eso se llama mentira. ¿Te ha pasado? ¿O soy el único? A veces deseo tener más. Les estoy abriendo mi corazón. A veces deseo tener más en vez de vivir satisfecho con lo que tengo. ¿Te ha pasado? ¿O solo a mí me pasa? Creo que ahora entiendo más por qué Jesucristo llama al Espíritu Santo el Consolador. Porque cuando me pasan estas cosas, viene el Espíritu Santo a mi vida y me dice, tranquilo, pide perdón y vuelve al camino. Entonces algunas veces en celebraciones especiales como la Cuaresma, ¿no? Domingo de Ramos, Semana Santa, Día de Resurrección, nos acordamos de Dios. Venimos a la iglesia buscando a Dios. Somos más conscientes que Jesús es Jesucristo, es el Cristo, es el Hijo de Dios, el que vino a este mundo y murió en una cruz. Y de pronto empezamos a ver el carácter de Jesús. Vemos en Él una vida sin pecado, santa, pura, y de pronto volvemos a ver nuestra naturaleza. Pensamos en nuestra condición, vemos dónde está Dios, dónde estamos nosotros, y se crea una gran separación. ¿Verdad que nos ha pasado? En algún momento hemos pensado. Esta separación se hace cada vez más grande. La pregunta es, ¿habrá alguna forma en que el ser humano puede venir de una naturaleza caída, pecadora, a estar delante de la naturaleza perfecta, santa de Dios? El ser humano se ha hecho esta pregunta a través de toda la historia. Y si estudiamos las religiones más grandes, las pequeñas son interminables, pero si estudiamos las más grandes y vemos cómo se cruza la separación entre el hombre y Dios, nos vamos a dar cuenta de algunas cosas interesantes que están allí y que muchas veces no pensamos. Por ejemplo, ¿de quién es la responsabilidad de pasar de un lado al otro? ¿De quién es? ¿De Dios o del hombre? ¿En quién cae esa responsabilidad? ¿Sobre los hombros de quién cae esta responsabilidad? Sobre el hombre, sobre el ser humano. Esto es lo que las más grandes religiones nos enseñan a ti y a mí. Entonces, ¿qué hace el ser humano? Viendo su condición, trabaja más fuerte, se esfuerza, hace esto y aquello, deja de hacer esto y lo otro. De pronto sirve al pobre.
y hasta sacrifica su cuerpo para tal vez y solo tal vez lograr llegar del otro lado. Algún día al cielo, donde se ve un Dios que te espera, que espera ver cómo puedes en tus fuerzas llegar a Él, con tus mejores intenciones llegar a Él, sin ser desechado. Entonces, el ser humano se esfuerza, tratas de portarte bien, haces algunas cosas por los demás para ganar puntos en esta vida, pones lo bueno y lo malo en la balanza de la vida, sientes que vas llegando con esperanza de que Dios, al tú morir, Dios te tome en sus brazos y te lleve a la siguiente realidad. Claro que estoy haciendo una conclusión de las religiones más grandes, usted las puede estudiar. Le animo a que lo haga y se dará cuenta de esto que le estoy diciendo. Se dará cuenta de lo que usted y yo tenemos que hacer para llegar a Dios. Todas las grandes religiones sugieren y hasta demandan esto, excepto el cristianismo bíblico. Consígase una Biblia si no tiene una. Con mucho cariño le podemos regalar una aquí en la iglesia. También tiene la Biblia en nuestra aplicación, completamente gratuita, varias versiones para entenderla mejor. Y sí, en la Biblia hay un plan de Dios en el que se necesita a un Salvador. Tú y yo necesitamos un Salvador si realmente somos sinceros con nosotros mismos, así como les he abierto mi corazón. Necesitamos un Salvador porque hay una separación que es el pecado entre nosotros y Dios. ¿Qué es el pecado? Pecado es errarle al blanco, es fallar a la meta de nuestra vida. Dios nos diseñó de una forma y nos fuimos en dirección contraria. La meta de Dios para ti y para mí es tener una relación con Dios sana, libre, directa, que al mismo tiempo nos asegura una buena relación con los demás. Eso es vida. El pecado trae muerte. Dios nos quiere dar vida. El primer verso que quiero compartir rápidamente es Romanos capítulo 3, verso 23. Vamos a ir por el libro de Romanos. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Eso nos dice este verso. Estamos recordando en Semana Santa la muerte del Señor Jesús y su resurrección al tercer día. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos en griego significa todos. ¿Ya ven cómo algunos saben griego aquí? Todos significa que nadie se salva por sí mismo, ya que todos pecamos, dice el Señor. Pablo, un ex perseguidor de la iglesia, de esa primera iglesia cristiana, este ex perseguidor que ahora se convirtió en perseguido, que ahora se convirtió al cristianismo, a los del camino, escribe dirigido en su puño y letra por Dios mismo, por el Espíritu Santo, estas palabras a los romanos. ¿Quiénes eran los romanos? O la carta a los romanos. Eran los judíos y los no judíos que vivían en Roma. Lo hermoso es que esa palabra no solo era para ellos, es para ti, para mí el día de hoy. Y quiere que nos queden algunas cosas muy claras a ti y a mí el día de hoy. Tal vez no las conocíamos, no las entendíamos, no las sabíamos. El día de hoy nuestra fe va a ser fortalecida por la verdad de la palabra de Dios. No podemos salir de este lugar y decir que hay alguien que no ha pecado. Porque Dios declara, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos significa que nadie se salva a sí mismo. Esto nos deja sin derecho, sin autoridad, de estar delante de Dios algún día y de experimentar su gloria, de estar delante de Él de pie. Nuestro pecado nos quita esa autoridad, es lo que declara este verso. Y es muy importante que lo entendamos para seguir viendo cómo Dios se mete en nuestra historia para salvarnos. Ahora, si hubo uno que murió sin pecado y que en una cruz se convirtió en tu pecado y en el mío, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, llegó puro y sin mancha a una cruz. Solo Él podía restaurar nuestra relación con Dios.
claramente, el primer verso que quiero compartir: todos hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. El siguiente verso, 2 capítulos después, Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esto es, estando tú y yo en nuestro pecado, pecando adrede, con intención, sabiendo lo que estamos haciendo, estamos en nuestro sucio pecado, estamos en la peor de nuestra condición, estamos en lo más bajo, y a pesar de eso, Dios nos dice: te amo. Y por eso Cristo murió por ti. Entonces, Romanos 3:23, todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 5:8, Dios nos muestra su amor en que, estando nosotros en nuestra peor situación de pecado, en esa situación Cristo nos dice: te amo, y Cristo muere por nosotros. Tercer verso, Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La primera parte de este verso nos dice claramente que la paga del pecado es muerte, es separación de Dios para siempre. La paga del pecado no son tus buenas intenciones o las mías, tus buenas obras o las mías. Tú y yo pagamos por nuestro pecado con nuestra vida, declara este verso. Pagamos con la vida por nuestros pecados, a no ser que alguien más ponga su vida por la nuestra. Eso es lo que hizo Cristo. Vamos entendiendo el plan de Dios aquí. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo un pecadores, Jesús muere por nosotros. Romanos 5:8. ¿Por qué murió Jesús? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mientras que la paga por tu pecado y el mío es muerte, el regalo de Dios es Cristo Jesús. La segunda parte del verso, Señor nuestro. El regalo de Dios es vida eterna, vida con propósito, vida con sentido, vida abundante, vida en paz para con Dios y con los hombres. El regalo de Dios es Cristo pagando por nuestros pecados, muriendo en nuestro lugar. Tú verás a través de las páginas de la Biblia a un Dios que ve la condición del ser humano y se mueve rápidamente para su salvación, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Vemos esta preciosa realidad. Dios Padre, el Padre nuestro, así como nos enseñó Jesús a orar, anhela tanto la comunión contigo y conmigo, y va desde su lado al ser humano y nos envía a Jesús, el mejor regalo que tú y yo podemos recibir. Y vino el Hijo de Dios y se hizo carne y habitó entre nosotros. Este Jesús hace desde la cruz, con sus brazos de amor, el puente de un lado, del lado del hombre, hacia Dios, y de Dios hacia el hombre, y así diseñó Dios nuestra salvación. Jesucristo es el Salvador. Su venida, la cruz, es prueba de su amor. Su salvación es gratuita. No hay nada que pagar. No es barata. Costó precio de sangre. El cristianismo bíblico es completamente diferente a cualquier otra creencia habida y por haber. Este es el regalo de Dios que tú y yo podemos recordar, reconocer, recibir o rechazar. ¿Qué vamos a hacer tú y yo? Dios nos ama tanto que nos da libre albedrío, esto es, voluntad propia para tú y yo tomar decisiones en esta vida. ¿Qué haremos con este regalo? ¿Lo recibiremos, lo reconoceremos, lo recordaremos o lo rechazaremos? Haremos una oración al final de esta enseñanza para darnos esa oportunidad de recibir esta dádiva de Dios, el regalo de Dios para nuestra vida. Y algo que mi querida esposa me dijo es, al hablar de este tema, que no se te vaya a pasar decir que Jesús no vino a este mundo a condenar al mundo, sino que vino a que el mundo sea salvo por él. Y es que al hablar del tema del pecado,
Es un tema tan fuerte, lo podemos hacer más fuerte de lo que se los he explicado, que nos podemos confundir. Y nuestra percepción de Dios puede ser la de un Dios que nos va a juzgar y nos va a aplastar por nuestro pecado. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Entonces, donde manda capitán no manda marinero, mi amor. Ya te hice caso. Ahora, me gustaría ir un poco más allá, porque este hermoso verso ocurre probablemente en una casa. De repente hasta era un grupo de hogar. En la noche se acerca un maestro de la palabra de Dios, que no la había entendido muy bien. Se acerca a Jesús de noche, se llama Nicodemo, ¿no? Tal vez tenía vergüenza que lo vean entrando a buscar a Jesús, ¿no? A decirle, oye, ¿qué quiere decir esto? Y bueno, tienen esta conversación. Esta se encuentra en el capítulo 3 de Juan, y dice el verso 15, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Verso 16, porque de tal manera Nicodemo, casa de luz, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, a su único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. 2 veces repite lo mismo, verso 15 y 16. Y cuando Dios repite lo mismo es porque quiere que nos quede bien en nuestra mente y en nuestro corazón. Dios no quiere que nadie se pierda, nadie que diga que cree en Él se pierda, mas tenga la vida eterna que Él nos ha prometido. Y ahí viene esta realidad que mi esposa me dijo que les recordara. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Verso 18. Les tengo que dar todo el contexto, amada familia, para entender la verdad de Dios. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Se ha autocondenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, hasta nos la explica la Biblia. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Querían continuar ensuciándose en su pecado y por eso no vienen a la luz los seres humanos. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, le da la espalda a la luz. Rechaza la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios para gloria de Dios. Ahora sí, di el mensaje más completo, mi amor. Hoy celebramos la resurrección de Jesús y hay 2 cositas más que les quiero compartir. Romanos 8:11, unos capítulos más adelante. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Cuando tú y yo recordamos, recibimos este regalo, lo apreciamos de esa forma, hay un beneficio hermoso que ocurre en la vida del creyente, y es que ese Espíritu Santo, ese Espíritu del Señor que levantó a Jesucristo de entre los muertos mora en ti. Ese es un hermoso beneficio. Hoy celebramos que el mismo poder que resucitó a Jesucristo un día como hoy de los muertos opera en la vida de todo creyente, de toda persona que le ha abierto su corazón al Señor. El que recibe el regalo de Dios, recibe a Jesús, recibe al Espíritu Santo también. Y este Espíritu Santo nos convence de esta hermosa realidad. Es la palabra de Dios la que estamos estudiando, la que el Espíritu Santo inspiró a personas como tú y como yo a escribir. Y el Espíritu Santo nos lleva a una relación restaurada con Dios. Este mismo poder que resucitó a Jesús de entre los muertos te da poder a ti y me da poder a mí. ¿Poder para qué? Poder para amar, para servir, para escuchar la palabra de Dios y ponerla por obra. Porque lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. De pronto el Espíritu Santo nos ayuda a ti y a mí a hacer lo que Dios nos pide que hagamos. Y nos da la fuerza que no tenemos para cumplir la voluntad de Dios. Por eso es importante que recibamos este regalo que viene del cielo. El cristianismo bíblico es el único que presenta las buenas noticias. No te dice que tienes que trabajar para
llegar a Dios, llegar al otro lado. La buena noticia, ¿qué hay de buena noticia en eso? ¿No? Le dices a tus amigos, trabaja por tu salvación, para que llegues de aquí para allá, trabaja. Eso no solo no es una buena noticia, no es cierta. Y lo que es peor, o más bien peor, es que es un insulto directo a Dios y a la obra de Jesús en la cruz. Cuidado, no tentemos a Dios de esa forma. No confiemos en nuestras propias fuerzas para llegar al cielo. Ahora, por la fe en lo que ya hizo Jesucristo por nosotros, podemos confiar, caminar y cruzar la distancia entre Dios y el hombre en Cristo. No sé si puedes imaginarte esa figura, Jesús en la cruz, reuniéndonos una vez más con Dios, quitando, removiendo el pecado que nos apartaba del Señor. Esta es una decisión que toda persona debe hacer en esta vida. Es una decisión que tienes que hacer en algún momento, que debes hacer en esta vida, tomar la decisión que es correcta. Yo supe que Dios me amaba y lo entendí cuando tenía 18 años. Cristo vino a mi encuentro y decidí seguirle. Ya muchos se saben mi historia, ¿verdad? Allá perdido en las calles de Chicago, como buen joven, sin fe, sin amor, sin esperanza. De pronto me di cuenta que Dios había hecho todo por mí, todo lo necesario para llegar a Él. Alguien me explicó la buena noticia, el Evangelio, como hoy tengo la oportunidad de hacerlo con cada uno de ustedes. Y puedo decirte con toda confianza y delante de Dios que está aquí, que Dios te ama. Y todavía traigo una libreta que usé en esos primeros días, en ese nuevo comienzo que Dios me permitió tener, una relación personal con Dios. Todavía tengo una libreta parecida a esta, es más pequeña. Ya ustedes varios lo conocen. La he puesto en una bolsita, ¿verdad? Para que se mantenga, porque ya las páginas andan cayendo. Pero me encanta que, aunque han pasado varios años de aquel primer día, todavía en una libreta guardo lo que Dios me va diciendo. ¿Y qué es lo que me dice Dios? Lo que me enseña en su palabra. ¿Y qué tal que el día de hoy nos das el privilegio de regalarte una libretita donde puedas escribir cómo Dios te va hablando? A mí me habló el Señor cuando busqué en una concordancia. Dije, yo necesito perdón de Dios, y de pronto me di cuenta que había todo lo que dice la Biblia acerca del perdón, y empecé a buscarle y a transcribirlo. Y cuando hacía esto, corrían lágrimas por mis ojos, porque empecé a creer que Dios me podía perdonar, que Dios me amaba. No sé cómo vaya a ser tu nuevo comienzo, si no has recibido este regalo y lo vas a recibir hoy, pero te animo a que lo escribas. Tal vez algún día se lo enseñes a alguien más y le digas, mira, así fue mi nuevo comienzo con el Señor. Entendí y entiendo que Dios perdona mi pecado. No tengo que construir mi propia salvación. También entiendo que no estoy tan lejos, ni tú ni yo estamos tan lejos, que Él no nos quiera alcanzar. ¿Lo entendemos? ¿Podremos el día de hoy cruzar en Cristo Jesús al otro lado? ¿O decidirás seguir apostando en la creación de tu propia salvación? Tal vez vas muy avanzado en la construcción de tu propia salvación, pero no hay una convicción ni mucho menos paz de que si Dios te llama en estos momentos a su presencia, Él te va a recibir. ¿Y sabes cómo lo sé? Porque estuve allí. Tal vez vas muy avanzado en la construcción de tu propia salvación hacia Dios, pero no hay una convicción, ni mucho menos paz de que si Dios te llama hoy a su presencia, vas a irte con Él, Él te va a recibir. Lo sé porque estuve allí. ¿Estarás con Él por la eternidad? ¿Qué tal si te cansas? ¿Qué tal si te frustras en el camino? Dios te invita hoy a abandonar tu propio proyecto de construcción y a reconocer lo que Dios ya hizo por ti, por amor a ti. Lo único que necesitas es tener fe. Vas a experimentar el abrazo de Dios, el amor puro de Él, su perdón, su salvación. Una paz inexplicable vendrá sobre ti. ¿Y cómo lo sé? Porque me ocurrió a mí. Dios no hace acepción de personas. Ábrele tu corazón al Señor,
¿Cómo logramos esto? Y aquí viene el quinto verso y con eso terminamos. Con una sencilla oración, una sencilla confesión de fe en oración, una humilde expresión de tu corazón, de tus palabras. Romanos 10, 9 al 11 dicen lo siguiente: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres con tu corazón que Dios le levantó de los muertos, hablando de la resurrección, serás ¿qué? Salvo. Así dice el Señor que ocurre este milagro. Porque con el corazón se cree para justicia. El corazón va muy conectado a la mente en términos bíblicos. Estamos hablando de un entendimiento, ¿verdad? El corazón no piensa por sí solo, pero hay una conexión directa entre el corazón y la mente. Porque con el corazón, con la mente se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Una cosa también te puedes llevar a la casa: si el día de hoy pones tu confianza en el Señor, jamás vas a ser avergonzado, porque Dios cumple lo que promete, y esto es lo que dice su palabra en este verso 11. ¿Qué es lo que tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón? ¿Creemos que Jesús resucitó de entre los muertos? ¿Podemos confesar a través de nuestros labios que Jesús es el Señor? Muchos confesamos con nuestros labios, deportivamente y a la ligera, que Dios es el Señor. No estamos hablando de eso, no estamos hablando de labios hacia afuera. Dios conoce muy bien nuestra vida. Él también escribió acerca de un pueblo que dice: ellos con sus labios me honran, pero están lejos de mí. A Dios no podemos engañar. De la abundancia de nuestro corazón habla la boca. Lo que estamos hablando aquí es que la palabra de Dios te convence a ti, me convence a mí de que Él es el Señor y que Él debe ser mi Señor. Que Él no solo es mi Salvador que llegó a una cruz a pagar por mis pecados, sino que Él es el que gobierna mi vida. Él es el Señor, Él es mi Señor. Y si mi Señor, mi líder, mi capitán me dice: por allá es, por allá vamos. A eso se refiere. Y cuando tú y yo podemos confesar a través de nuestros labios que Jesús es el Señor, creyendo en nuestra mente, en nuestro corazón, todo lo que dice la palabra de Dios es cierto. Jesús resucitó al tercer día. Seremos salvos. Ocurre este milagro de la salvación. Toma este paso de fe y de obediencia en esta vida. No salgas igual que como entraste a este lugar. Cerramos nuestros ojos, vamos a orar, estamos a punto de terminar. Padre amado, te damos muchas gracias, Hijo Jesús, gracias por estar aquí. Espíritu Santo, gracias por la palabra que nos has dado para poder entender el precioso plan de nuestro amado Dios. Señor, honramos tu palabra en este día. Yo sé, Señor, que ha caído en buena tierra y que va a dar su fruto a su tiempo. Señor, en este día yo te suplico por cualquier persona que se ponga a cuenta contigo en estos momentos, que crea lo que ha escuchado tu palabra y que te diga sí a ti, Señor. Que te pida perdón sinceramente y que te diga: sé mi Señor, mi líder, mi capitán, el que dirige mi vida de ahora en adelante. Señor, escucha esta oración. Amigo, amiga, si has venido el día de hoy, todos estamos con los ojos cerrados. Solo quiero dirigirte en una sencilla oración. Quiero facilitarte el que hoy pongas tu vida en las manos de Dios. Que hoy tengas un nuevo comienzo. Que hoy sea el parteaguas de tu vida. Que hables del día de ayer y de los años que pasaron como el pasado. Que cuentes tu vida de comunión con Dios a partir de hoy. Esa oportunidad queremos darnos en este día. Te quiero dirigir en una sencilla oración. Es muy importante que la creas y que la hagas con humildad, porque no merecemos estar delante de Dios. Dios conoce nuestro pecado. Dios conoce las veces que le hemos dado la espalda. A Él no le podemos engañar. Y Él está aquí. Dios está aquí. Dios está aquí. Es tan cierto como el aire que respiramos. Sin Él moriríamos. Así es Dios. Y Dios está aquí. Haz
Aprovecha la oportunidad y dile esto: Dios, te doy las gracias por haberme traído a este lugar en un día tan especial, el día en que resucitó tu Hijo Jesús de entre los muertos. He escuchado tu palabra y la creo. Creo que mi pecado me ha apartado de ti. No tengo autoridad para venir delante de ti. Pero vengo a través de esta oración que tú quieres que haga, Señor, en la que te confieso que he pecado contra ti y contra los demás. Te suplico, Señor, que me perdones, que limpies mi maldad, limpia mi corazón. Hazme una nueva criatura. Dame un nuevo comienzo, Señor. Señor, tómame de la mano, sé el líder de mi vida. Dirige mi vida de ahora en adelante. Quiero tomar decisiones que te honren a ti primeramente y a los demás. Gracias por traerme a este lugar. Hago esta oración en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amigo, amiga, si hiciste esta oración, seguimos con los ojos cerrados. Quiero que me permitas orar por ti, encomendarte en las manos de nuestro buen Dios. Darle gracias a Dios por tu vida. Si hiciste esta oración, levanta tu mano ahí donde estás para saber que la hiciste. Yo abro mis ojos para saber que estás aquí. Si hiciste esta oración, solo levanta tu mano para saber que estás aquí. Veo sus manos levantadas. Veo sus manos levantadas. Veo sus manos levantadas. Les felicito. Yo tomé esa decisión hace muchos años, como les contaba, y hasta el día de hoy no me he arrepentido. Dios les va a llevar de la mano. Así sea que este día sea el último día que vengan a Casa de Luz, tengan la confianza que el Señor va con ustedes, está por ustedes, está de su lado, les ama y les va a seguir mostrando su voluntad para su vida. Con tu mano levantada, y los que nos ven en línea también, levanten su mano allá, porque Dios está allí también. Señor, tú ves las manos que se han levantado, señal de que hicieron esta oración para poner sus vidas a cuentas contigo. Señor, gracias porque tú les has recibido. Hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Señor, aquí habemos varios que en este día te hemos suplicado tu perdón y tu dirección para nuestras vidas. Señor, gracias por cada persona que ha hecho esta oración. Nos alegra tanto y hacemos fiesta allá en el cielo también por cada personita que amas tanto, que has anhelado, Señor, tanto que llegue este día. Señor, les encomendamos en tus poderosas manos, manos que crearon los cielos y la tierra, manos que aunque fueron clavadas no se quedaron en un madero. Manos que veremos algún día allá en el cielo. Veremos las cicatrices en tus manos, Señor Jesús. Es lo único que el ser humano ha podido hacer, que ha llegado hasta el cielo. Poner una señal en tus manos, y te vamos a dar gracias por la salvación que tú lograste en un día como hoy. Y gracias, Jesús, por resucitar al tercer día y por ello confirmar que ni la muerte, ni nada, ni nadie nos va a separar nunca de tu amor. Que tus ovejas son tuyas y escuchamos tu voz y te seguimos. Señor, gracias por tu protección. En ti nos sentimos seguros. Te damos gracias por cada persona que ha dado este paso de fe y de obediencia en este día. Permítenos como familia animarles en su caminar contigo. En el nombre de Jesús te lo pedimos, dándote gracias. Amén. Amén. ¿Qué tal que le damos un fuerte aplauso a los que